Página 27. Los sumerios, Paul Collins, 2021. 1.3. Mesopotamia conocida y desconocida. El descubrimiento de que las inscripciones de Persépolis contenían los nombres de reyes persas como Darío y Jerjes no habría sorprendido mucho a los eruditos de principios del siglo XIX. Desde la época del Renacimiento, las familias adineradas habían proporcionado a sus hijos, y, con mucha menor frecuencia, a sus hijas, una educación que les ofrecía una buena base en la geografía y la historia del mundo clásico y Tierra Santa. Una parte fundamental de esta escolarización fue la lectura de las obras supervivientes de autores griegos y romanos, algunas de las cuales contienen relatos del llamado Oriente, esencialmente las tierras del norte de África y las del este del mar Mediterráneo, con referencias a algunos de sus pueblos antiguos, como los persas, asirios y babilonios. Al igual que los textos bíblicos, estas fuentes clásicas también registraron los nombres de algunas de las ciudades antiguas más importantes de la región, incluidas Babilonia, Nínive y Ur, asociándolas a menudo con cuentos románticos, exóticos y sexualizados de gobernantes autocráticos. Aunque más tarde los exploradores europeos afirmarían haber descubierto estos sitios, algo que ha entrado con éxito en gran parte de la literatura. De hecho, sus ubicaciones, junto con las de muchas otras ciudades de Mesopotamia, eran bien conocidas por las poblaciones locales, ya que muchas conservaban sus nombres antiguos. De hecho, relatos árabes y persas ya en el siglo X los mencionan, y las descripciones de los antiguos asentamientos de Mesopotamia estuvieron disponibles incluso para el mundo occidental a través del trabajo de viajeros como el rabino Benjamín de Tudela, 1130-1173. Desde allí hay 2 vías hasta Mosul, que es Asur el Grande, y aquí habitan unos 7000 judíos. Mosul es la ciudad fronteriza de la tierra de Persia. Es una ciudad muy grande y antigua, situada a orillas del río Hiddekel, Tigris, y está conectada con Nínive por medio de un puente. Nínive está en ruinas, pero entre las ruinas hay aldeas y caseríos, y la extensión de la ciudad puede estar determinada por las murallas, que se extienden 40 parasangs, aproximadamente 200 kilómetros, 125 millas, hasta la ciudad de Irbil. Desde allí hay un día de viaje hasta Babilonia, que es la Babel de la antigüedad. Las ruinas del mismo tienen una extensión de 48 kilómetros, 30 millas. Allí todavía se pueden ver las ruinas del palacio de Nabucodonosor, pero la gente tiene miedo de entrar en ellas a causa de las serpientes y los escorpiones. El interés europeo por las antigüedades de Mesopotamia creció con la creciente implicación económica y política con el Imperio Otomano, que había recuperado la región del control safávida en 1638. Los ingleses en particular estaban deseosos de obtener ventajas comerciales y, después de haber ayudado a expulsar a los portugueses del Golfo Pérsico, lo reemplazó ahora con la forma de la Compañía Británica de las Indias Orientales. La compañía se fundó en 1600 para comerciar con las Indias Orientales, estableciendo puestos comerciales o fábricas en la India y luego en China entre 1641 y 1660 y nuevamente a partir de 1723 operó una fábrica en Basora para comerciar perlas, caballos árabes y dátiles. A mediados del siglo XVIII, el control otomano directo sobre gran parte de Mesopotamia se había debilitado y el poder estaba en manos de los mamelucos georgianos, soldados de élite que habían sido tomados cuando eran niños de familias cristianas en Georgia y convertidos al Islam. Habían establecido una dinastía en Bagdad y extendieron su autoridad al sur, hasta Basora. Los gobernantes mamelucos buscaron modernizar sus fuerzas militares y desarrollar la economía local, por lo que comenzaron a cultivar vínculos con los británicos. Estos enfoques fueron muy bienvenidos en Londres,
ya que la Compañía de las Indias Orientales ya había comenzado lo que se convertiría en la sangrienta conquista y colonización de la India utilizando su propio ejército privado. Como ruta hacia el subcontinente, Mesopotamia adquirió ahora importancia estratégica. En 1764, el representante de la Compañía de las Indias Orientales en Basora fue reconocido como cónsul británico responsable del correo terrestre de Inglaterra a la India y con el deber de interceptar los despachos de agentes rivales franceses y holandeses. La importancia de la región para la compañía, así como para el gobierno británico, que efectivamente le había subcontratado su política exterior, aumentó aún más después de la invasión de Egipto por Napoleón Bonaparte en 1798, que resultó en la aparición de la Marina francesa en el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Se nombró a un agente político británico para la corte mameluca en Bagdad, y pronto siguió la apertura de un consulado británico en la ciudad. A principios de 1808, un joven de 21 años llamado Claudius Hammerich llegó a Bagdad con su esposa, Mary, para ocupar el puesto de residente de la Compañía de las Indias Orientales. 5 años antes le habían concedido el puesto de cadete militar en la compañía, pero pronto se reconocieron sus capacidades y Rich fue nombrado administrativo junior o escritor y luego secretario del cónsul general británico para el Mediterráneo en El Cairo. Según todos los indicios, era un lingüista brillante, que hablaba con fluidez árabe, persa y turco y con conocimientos más que superficiales de francés, griego, latín, hebreo, siríaco y chino mandarín. Ri también tenía intereses como anticuario, y durante su estadía en Mesopotamia llevó a cabo investigaciones en varios sitios antiguos, incluida la excavación en los montículos de Babilonia, mapeando las murallas de Nínive y recolectando una serie de pequeñas antigüedades, incluidos sellos de piedra y tablillas cuneiformes. Entre los monumentos que Ri notó se encontraba una gran escultura de piedra en el campo justo al sur de Bagdad. La misma estatua fue visitada más tarde por el viajero escocés Sir Robert Kerr Porter, quien la vio en 1818 y describe un gran fragmento de una figura, que el mismo caballero, es decir, Rich, vio tirado en el desierto a medio camino entre Illa y el sitio de Seleucia. Consistía en la mitad inferior de la estatua de un hombre sentado, las piernas estaban desnudas y cerradas al estilo egipcio, las manos descansaban sobre los muslos. Estaba tallado en basalto azulado. Este es probablemente el relato occidental más antiguo que tenemos de lo que se reconocería como escultura de finales del tercer milenio a.C., cuando las piedras duras y oscuras, como el basalto, eran opciones populares para los gobernantes sumerios. Es posible que debido a su enorme peso la estatua hubiera reposado durante miles de años cerca de donde la vieron Rich y Porter. Posteriormente, la escultura fue trasladada a Londres y ahora reside en el Museo Británico, junto con los restos de la colección reunida por Rich que le compró a su viuda en 1821. Rich visitó Persépolis e hizo copias de las inscripciones cuneiformes, pero mientras estaba en Shiraz contrajo cólera y murió. Claudius Rich sentó las bases para futuras investigaciones anticuarias en Mesopotamia durante las décadas siguientes. Dado que estos esfuerzos también fueron liderados por representantes de potencias europeas, tal vez no sea sorprendente que la curiosidad académica rápidamente se vincule con la rivalidad imperial. La competencia por la propiedad del pasado antiguo de la región así como por sus actividades comerciales y políticas pronto llevó a la excavación de una gran cantidad de objetos y su traslado a museos de Londres y París. Los otomanos, que habían arrebatado el control de Mesopotamia a los bajás mamelucos en 1831, pronto se enfrentaron a un frenesí de interés arqueológico en la provincia norteña de Mosul. Comenzó en 1842, cuando el cónsul francés Paul-Émile Lebota hizo cavar trincheras en el montículo conocido como Kuyunjik, parte de la antigua Nínive, antes de centrar su atención en Khorsabad, antigua Dur-Sarrukin.
Allí, sus trabajadores locales descubrieron espectaculares relieves asirios en piedra del siglo VIII a.C., los mejores de los cuales fueron enviados al Museo del Louvre en París. Esto animó al embajador británico en Constantinopla a patrocinar su propia búsqueda de antigüedades realizada por Austen Henry Layard en Nimrud en 1845 y, cuando el Museo Británico se hizo cargo de la financiación del trabajo, también en Cuyunjik. Los monumentos inscritos y miles de tablillas cuneiformes recuperadas de estos sitios jugarían un papel importante en la traducción del cuneiforme y la identificación de la lengua sumeria. Sin embargo, fue la amenaza de guerra lo que acercó físicamente a los representantes europeos a los sumerios. En 1839–1840 las hostilidades amenazaron con estallar por disputas fronterizas entre el Imperio Otomano y Persia. Los imperios británico y ruso ofrecieron mediación y las cuatro potencias acordaron una comisión para resolver la frontera en disputa, pero sus trabajos no comenzaron hasta 1849. El representante británico, el coronel William Fenwick Williams, nombró a su personal a un geólogo, William Kenneth Loftus y la comisión siguieron el Tigris hacia el sur desde Mosul hasta Bagdad, y luego vía Hilla y Diwaniyah hasta Basora. A lo largo del viaje, Loftus tomó notas cuidadosas de los sitios antiguos por los que pasaron, como Nínive, Babilonia, Nufar, Nippur, Guarca, Uruk, y Tel al-Muqayyar. En Tel Amman, al norte de Guarca, Loftus descubrió 3 fragmentos de una escultura de piedra. Le faltaban la cabeza y los brazos y el cuerpo estaba roto por la cintura con otra astilla de piedra. En la pierna derecha estaba grabado un texto cuneiforme muy desgastado. Ahora puede identificarse como una inscripción sumeria del gobernante Gudea, alrededor de 2150 a.C., pero, aunque no pudo leerse en 1849, Loftus reconoció su importancia. Como las estatuas de mano de obra babilónica eran extremadamente raras, empaqueté las piezas en la mejor de las maneras que las circunstancias lo permitieron, y llevamos las pesadas cargas a lomos de nuestras mulas a Busra, Basora, desde donde fueron embarcadas hacia Inglaterra. Estos fragmentos, creo, son el único ejemplar de una estatua babilónica indudable en Europa, pero lamento señalar que todavía se encuentran descuidados en las bóvedas del Museo Británico. Loftus obtuvo permiso del coronel Williams para regresar a Guarca y excavar allí a pequeña escala en 1850, y regresaría 4 años más tarde, descubriendo ejemplos de mosaicos murales formados a partir de miles de pequeños conos de arcilla cocida. Más tarde se demostraría que procedían de edificios monumentales construidos durante la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo. Mientras tanto, entre 1853 y 1855 John Taylor, agente de la Compañía de las Indias Orientales y vicecónsul británico en Basora, exploró Ur, Abu Sarain, Eridu, y Tel al-Lam, Quara, en nombre del Museo Británico. De esta manera se sentaron las bases para posteriores excavaciones más ambiciosas que revelarían monumentos sumerios. Sin embargo, la clave para identificar a los pueblos antiguos fueron las inscripciones cuneiformes, y una figura destacada en su desciframiento fue el superior inmediato de Taylor en Bagdad, Henry Rawlinson. Página 32.